Amados hermanos, buenas noches. Nuestro buen Dios me los bendiga y hoy reunidos una vez más para darle las gracias por este nuevo día que Él nos ha regalado y por los días venideros en que, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a nuestra manera de vivir pegada a la voluntad de Dios, podamos disfrutar todas y cada una de las promesas que Él tiene para con nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a estudiar una palabra que espero sea edificación para todos nosotros y traiga también más conocimiento, más revelación de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Mi nombre es Hugo Col, soy pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Salamanca y estamos a 18 días del mes de julio del año 2021. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Siempre digo e insisto una vez más en esto. Mucha atención cuando se escucha palabra de Dios. En la medida que esto hagamos, vamos a recibir por parte de Él la revelación, el entendimiento que viene cuando hay disposición de corazón para entender el propósito de Dios a través de su palabra. Dice así: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Amén. Repitamos, por favor, con entendimiento. Miren lo que Dios está hablando con respecto a nosotros. Está haciendo una comparación con el pueblo santo, con el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Y nos dice a nosotros ahora, a los extranjeros, nos dice: por eso ustedes ya no son extranjeros, no somos extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo, con Israel, los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Somos miembros ahora de la familia de Dios. Ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros. Y ahora también somos parte del pueblo santo de Dios. Oremos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, el honor. A ti, Padre bueno, sean reconocidas las potencias que hay en tu naturaleza, en tu misericordia, en tu santidad y en todo cuanto en ti hay. Difícil describirte, Padre Santo, pero ante el conocimiento que tenemos de ti, poco, por supuesto, porque tú eres mucho más de lo que nuestra mente pudiera entender, tenemos que venir con la reverencia que tu santa y maravillosa presencia requiere. Requiere pues que seamos santos, que seamos aprobados delante de ti. Por eso es que hemos confesado a Jesús como Señor de nuestras vidas, principal requisito para ser considerados como hijos tuyos, como familia tuya. Y te pedimos también, Señor, que perdones nuestras iniquidades, rebeliones y pecados, porque no queremos que nada haga estorbo entre tu santidad
y nosotros. Ayúdanos, pues, Padre bueno, porque en tus fuerzas solamente podemos lograr el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Por más que nos esforcemos, Padre bueno, te necesitamos a ti. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, gracias, amado Espíritu Santo, por tu buen trabajo que haces, manteniéndonos a nosotros con la llama encendida de amor por aquel que nos amó sin nosotros merecerlo. Gracias, mi buen Jesús, por tu sacrificio y victoria en la cruz. Gracias por el camino que has abierto para que nosotros podamos seguir tras tus huellas y algún día estar en la misma presencia de Dios, compartiendo la eternidad tal como nos has prometido. En el nombre precioso, en el nombre tuyo, mi buen Jesús. Amén y amén. Siempre es bueno tener en mente claro, ¿no?, que debemos nosotros ratificar que la regeneración tiene que ver con nuestra vida espiritual interior. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento. O sea, esto para las personas no entendidas en las cosas de Dios puede parecer locura, porque ¿cómo tú vas a tener un nuevo nacimiento? ¿Qué significa, dicen ellos, ser un cristiano nacido de nuevo? Y esa es una respuesta que Dios nos da a través del apóstol Juan en el capítulo 3, cuando se le acerca Nicodemo, un miembro del Sanedrín, un estudioso de las Escrituras, un entendido en las cosas de Dios, pero hasta cierto límite. Por eso que Jesús viene y él, aún siendo un fariseo, siendo miembro del Sanedrín, reconoce que Jesús era enviado de Dios, porque según él dice, nadie podría hacer las cosas que Jesús hacía si es que no provenía de Dios. Pero pese a que él sabía que Jesús era un enviado de Dios, de noche, para que nadie lo reconozca, para que no lo puedan criticar, va y lo busca a Jesús, ¿no? Y el Señor a este hombre prominente, miembro del Sanedrín, que era el consejo gobernante de los judíos, eh, le dice, ¿no? Porque él viene a hacerle unas preguntas, pero Jesús no le contesta. Jesús va de frente a lo que había en el corazón de él. Y le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Y Nicodemo le hace la pregunta que se hacen las personas que no conocen. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contestó: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, cuando Jesús emplea esta frase, literalmente se refiere a nacer de arriba, porque había en Nicodemo un corazón dispuesto para recibir las enseñanzas de Jesús. Había un corazón que para el Señor. Este hombre tenía una necesidad verdadera
Él necesitaba también un cambio de corazón. Él necesitaba una transformación espiritual. Y el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida al que cree. O sea, cuando tú crees que Jesús es el Señor de tu vida, es el Hijo de Dios que vino a ocupar nuestro lugar en la cruz y cargar con nuestros pecados, entonces tú haces esa confesión y tú a través de esa confesión que parece simple, muy simple, te abre las puertas para que tú seas ahora miembro de la familia de Dios y para que seas renacido, para que tú seas nacido de nuevo. Amén. Ahora, cuando tú vienes a los caminos del Señor y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, Él te justifica. O sea, varias cosas ocurren en el momento mismo de que tú confiesas a Jesús como el Señor de tu vida. ¿No? Viene la regeneración, o sea, naces de nuevo. Por eso que el Señor dice, nueva criatura eres. Las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y luego viene también en el mismo instante la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación tiene que ver con nuestra posición delante, amén, de las leyes de Dios. Es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? Pueden decir muchas personas, ¿no? ¿Cómo yo siendo pecador, terrible pecador, ahora simplemente por recibir a Jesús, mis pecados todos han sido justificados? Esta justificación sucede cuando Dios declara que alguien ponga su fe en Jesucristo el justo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, está hablando de Jesús, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Miren, él no cometió pecado alguno, pero sin embargo Dios, amén, lo trató a él como pecador para que a través de Jesús recibiéramos nosotros la justicia de Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Todos los pecados que nosotros teníamos, todos, absolutamente todos, los cargó Él en la cruz. Cargó con todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. Vamos a hablar un poquito más de esto para que quede claro. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22 al 24, Dios enseña a través de su palabra que esta justicia de Él llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, a todos los que confiesan su nombre. Cuando dicen, Señor Jesús, te recibo como mi Dios, como el Señor de mi vida, gobierna mi vida, declaro, Señor, delante de tu presencia, con conocimiento de causa que soy tremendo pecador, Señor. Pero hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados y te pido que tú, Padre bueno, en el nombre de tu amado Hijo, me perdones. Confieso mis pecados, me arrepiento. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que dejar esa vida de pecado que antes llevaba. Y en ese momento es inscrito tu nombre en el libro de la vida
para que cuando en el juicio final sean abiertos los libros y se coja el libro de la vida, vean si tu nombre está escrito allí, si confesaste a Jesús como Señor de tu vida. De eso depende tu salvación eterna. De hecho, no hay distinción alguna, pues todos han pecado, ¿no? No hay que yo no pequé. No. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, nosotros, todos, absolutamente todos, hemos pecado y estamos privados de su gloria, pero por su gracia, amén, somos justificados gratuitamente. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido, es un regalo, un don, un regalo inmerecido que nosotros tenemos ahora por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la palabra redención? Porque en el momento mismo también hemos sido redimidos, ¿no? Hemos sido, amén, renacidos, hemos sido justificados, hemos sido, vuelvo a repetir, redimidos. ¿Qué es la remisión de pecados? Es cuando, por ejemplo, alguien tiene una joya empeñada, ¿no? Y viene alguien y la redime, paga esa deuda por ti y saca y te las entrega. O sea, nosotros estábamos vendidos al pecado, nosotros pertenecíamos a Satanás, éramos de él. Si no éramos de Dios, ¿de quién éramos? Ni del uno ni del otro, no existe. Éramos de uno o del otro. Y éramos del otro. Y entonces vino Jesús y con su sangre nos compró, nos redimió. ¿Qué pagó? Precio de sangre. Precio, dicen las Escrituras, que ni todo el oro del mundo se puede comparar con el precio que él ha pagado. La sangre preciosa, divina de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para que tú y yo fuéramos redimidos, arrebatados del señorío que tenía el enemigo contra nosotros. Y ahora pertenecemos a Él. ¿Por qué? Por su gracia. Amén. Mediante su gracia. O sea, esa gracia que Dios ofreció a pecadores y nos justifica, nos hace justos a los que tenemos fe en Jesús. Ahora hay estudiosos, ¿no?, que hablan de tipos de justificación. No queremos entrar en eso. La verdad es que Proverbios dice, ¿no? La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. O sea, hablan de una justificación progresiva, ¿no? La senda de los justos se asemeja a los primeros albores, dice, de la aurora, y su esplendor va en aumento hasta que el día alcance su plenitud. En estos versículos ellos se basan para hablar de una justificación progresiva. ¿Por qué? Porque acá me voy a desviar un poco, pero bueno, es necesario explicarlo. Porque una vez que nosotros venimos a los caminos del Señor, Él nos justifica, nos redime, nos limpia de todo pecado. Pero estando en el mundo, estamos en la carne y vamos a volver a pecar. Amén.
Y entonces Dios nos dice que no pequemos más, que nos santifiquemos, que llevemos una vida santa. Y uno dice, imposible, voy a volver a caer. Sí, pero si tú te arrepientes de esa caída, no es que lo haces diciendo, yo sé que el Señor me va a perdonar, si me arrepiento, caigo y ya después le pido perdón. No, eso es eh, tentar a Cristo, querer burlarse de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso ni lo intenten. O sea, a veces hay caídas en las que uno no se da cuenta y cayó, pero te arrepientes, te duele en el alma, le lloras, le pides perdón al Señor y el Señor es fiel y justo para perdonar. Y te perdona y continúas, ¿no? Esa es digamos, la justificación progresiva, en que nos convierte más como Cristo, ¿no? No, no es algo que nosotros hacemos, sino que Él hace. Y después hablan de una justificación perfecta, que es el último paso. Bueno, lo importante, lo básico, lo que ya dijimos. Ahora, en el momento mismo también que nosotros hemos sido regenerados, que nosotros hemos redimido, que nosotros hemos hecho todos, Dios nos ha dado todo el privilegio que venimos ahora, nosotros recibiendo en el momento que hemos recibido, perdón, valga la redundancia, que hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas, en ese momento somos adoptados. Como hijos de Dios. La adopción tiene que ver con nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Y en la adopción recibimos muchas de las grandes bendiciones que conoceremos por toda la eternidad. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos a través de la adopción derechos que reciben todos aquellos que son hijos, ¿no? Porque somos considerados igual, con los mismos derechos. A los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, dicen las Escrituras, Dios les dio el derecho de ser llamados ahora hijos de Dios. Los, los beneficios, los privilegios que acompañan a la adopción, la podemos ver primero en la manera que Dios se relaciona con nosotros, ¿no? Empezamos a sentir esa presencia, esa relación que nos va acompañando en el diario vivir. Vamos viendo cómo su mano maravillosa se va manifestando en nuestras vidas para hacer de nosotros el que nos podamos fortalecer en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos creciendo progresivamente en el camino. También, amén, también en la forma en que nosotros debemos relacionarnos unos con otros como hermanos en Cristo. Acá no hay llaneros solitarios, acá somos familia de Dios. Por eso que la vez pasada di una enseñanza con respecto al lazo fraternal, de amor, de unión que debe haber en todos nosotros los cristianos. Les hablé sobre que Dios de lo vil, de lo menospreciado, imagínense, es como que Dios metió la mano en la basura, siempre lo digo, y sacó a un Hugo Col y sacó a muchas personas que éramos tremendos pecadores. Y entonces nos puso en una iglesia. Imagínense las joyitas que antes hemos sido en el mundo, ahora sentados, empezando ese proceso de cambio en el Señor Jesucristo. Y muchos van a venir todavía cargando
sus pruebas, atravesando desiertos, cargando con esas cargas pesadas que solamente el mundo nos da. Y nos encontramos con hermanos que cuando inician el proceso ni siquiera saludan. Y no digamos los que ya hemos empezado, digamos, cierto trajín en el camino, no me saluda, yo tampoco lo voy a saludar, no, sino que irles enseñando. ¿Ven? El hermano todavía le falta comprender, todavía no conoce a Dios, todavía no es enseñado a acercarse, a hablar. No, que los hermanos me miraron mal, nada, olvídense de eso. Entramos en el proceso de relacionarnos con ellos. Amén. Para hacer luego una hermandad. Al Dios, miren, tener una relación con nosotros de padre a hijo nos demuestra claramente que nos ama. Así lo dicen las escrituras. Las escrituras dicen, miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y todavía lo reafirma baja y dice, y lo somos. Si no, miren las escrituras en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. O sea, ¿qué está pasando ahí? El apóstol Juan se maravilla de cómo el amor de Dios regenera a los creyentes y los adopta como sus hijos a través de una experiencia espiritual con resultados que el mundo no puede comprender. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en total contraposición con el amor del mundo. No hay comparación. No, nada tiene que ver Cristo con Belial, nada tiene que ver la luz con la oscuridad, nada. Hay un contraste tremendo porque el mundo ama a quienes lo aman. En cambio, Dios ama aún a quienes los desobedecen. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Lo ofendemos a Dios aún conociéndolo de la peor manera, y se me encoge el corazón cuando lo digo, porque me imagino el corazón de Dios recibiendo tanto agravio por parte de nosotros, y me imagino Él soportando y manteniéndose fiel. Cuando nosotros, ¿no? Nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar ante situaciones como esas, ¿qué decimos? Murió para mí. Mira lo que me hizo, ya yo le pongo la cruz, como diciendo está muerto. Yo de aquí para él, con esa persona para nada. Murió para mí, dicen, ¿no? Así decimos. Sin embargo, él permanece fiel. Imagínense que Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores, dice el libro de Romanos, capítulo 5. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, no cuando nosotros estábamos bonitos delante de Dios, no. Murió cuando nosotros éramos pecadores. Imagínense la profundidad de ese gesto, de ese acto de amor de Él. Nos comprende, como el Padre dice en las Escrituras, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Acaso nosotros, a veces sabiendo la condición de personas que nos ofenden,
Decimos, mira, él no se ofende, hermano, porque de niño fue abusado. Sus padres lo maltrataban. Por eso, hermano, él es así, hay que comprenderlo. Nosotros sabiendo eso, ¿acaso lo comprendemos? Decimos, sí, hay que comprenderlo, pero quitándole el habla, desechándolo, apartándolo de nosotros. No sucede lo mismo con Dios. Dios se acuerda que nosotros somos polvo, por eso que Él conoce nuestra condición y por eso es que se compadece de nosotros. Por eso que por ahí se dice, ¿no?, que la debilidad del hombre atrae la compasión de Dios. Y no falta razón a ese dicho, ¿no? Porque como un padre humano mira con comprensión y amor cuando su niño lucha con una tarea que realmente es para un hombre, así Dios nos mira, con misericordia en nuestra debilidad. Él sabe que nosotros venimos del polvo. Las Escrituras lo dicen, que somos polvo que va y no vuelve. Y Dios sabe que somos frágiles, que somos impotentes. Y a nosotros se nos olvida que somos polvo. Se nos olvida. Y nos creemos la Coca-Cola en el desierto. Y hasta le ponemos a Dios condiciones. Increíble, me causa gracia esto. Una gracia mezclada con amargura. Porque recuerdo que en una oportunidad me llevaron de una chica que su esposo la había dejado por otra mujer. Y la chica me puso la condición. Me dijo, primero que Dios me haga el milagro de traer a mi esposo. Y miren lo que me dijo. Y si lo trae, ahí recién yo veo si es que me convierto en cristiano o no. Ya se imaginan, ¿no?, las oraciones que tuve que hacer a Dios para que no me dé fuerzas, porque si me daba fuerza le metía un cocacho santo. Hay gente así. Hay gente que Dios mío, no sé qué tienen en la cabeza. Tarea difícil buscar que entenderlos. Y descuidamos, ¿no?, ese conocimiento que deberíamos tener presente, que somos polvo. Y eso, ese a veces olvido, ese descuido que tenemos en no recordar qué es lo que somos, nos conduce al orgullo, a la autoconfianza, a la independencia. Nos conduce también a flaquezas. Ahora, Dios dice, ¿no?, miren, que pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Cuando tenemos este tipo de cosas, tenemos que ser conscientes que estas cosas no nos ayudan y que nosotros no podemos lidiar con ellas y mucho menos salir vencedores. Entonces, reconocer que somos polvo y pedirle a Dios, que es nuestro Padre, que, que nos dé cosas buenas, que supla todas nuestras necesidades, porque así lo dicen las Escrituras. Si ustedes, pues, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Ahí estamos viendo cómo Cristo nos revela el corazón de Padre
de Dios. Por eso que cuando Jesús viene a la tierra, Él viene a mostrarnos la figura de Padre, la figura paternal de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no es egoísta. Él no tiene todas esas características perversas que tenemos los seres humanos. No tenemos que mendigar ni arrastrarnos cuando venimos con nuestras peticiones delante de nuestro Padre, como tienen por costumbre las religiones. Dicen penitencias, ¿no? Creo que así le llaman, que se van arrastrando desde su pueblo hasta un lugar donde hay una imagen de yeso o donde hay una cruz. No tenemos que arrastrarnos. Dios no nos pide eso. Él es un padre amante que comprende, que cuida, que conforta el corazón de sus hijos. Si los seres humanos, siendo malos por naturaleza, pueden ser bondadosos con sus hijos, imagínense cuánto más de amoroso, de bondadoso puede ser aquel que creó todo lo bueno, porque el que tiene corazón malo puede crear algo bueno. Las cosas creadas buenas vienen de un corazón bueno. Y bueno solamente es Dios. Bueno solamente es Dios, el creador de todo lo bueno, todo lo que es bueno. Dicen las escrituras, miren, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Santiago 1:17. Lo dice en las escrituras. Nuestra fuente de consulta, nuestra fuente de sabiduría, las escrituras, no lo que me dice un hombre. Si me lo dice un hombre y está escrito en la Biblia, le creo. Si no está escrito, no tengo por qué creerle. La Biblia dice que si aún un ángel del cielo bajare y me declare un evangelio diferente, que yo a ese ángel le diga anatema, que significa maldito. Y hemos visto cómo las religiones cambian completamente la palabra de Dios. Por ahí escuché decir en una oportunidad al Papa que en la puerta del cielo San Pedro le cierra, ¿no?, el ingreso a todos los pecadores, pero que la Virgen María de noche, cuando el apóstol el San Pedro está durmiendo, ella va y abre la puerta para que ellos entren. Las escrituras hablan de eso, de tales fábulas, de tales engaños, que nos cuidemos, porque ni de broma yo podría dar una palabra como esa, o una enseñanza, ni de broma. ¿Cómo yo ante una audiencia podría? Está en YouTube, si lo quieren ver, declaraciones. Es, eh, es absurdo. Eh, él nunca cambia, ni varía como las sombras en movimiento, ¿no? Entonces, uno de los privilegios de la adopción es ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios.
Eso me gusta mucho, porque es precioso descansar en los brazos del Espíritu Santo. Es precioso abandonarnos en su guianza. Es precioso. Es una dulzura que no hay palabra para poder describirla. El Hijo que pertenece a la familia de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que las Escrituras dicen, ¿no? A través del apóstol Pablo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por ahí hay gente, ¿no? Que dice, yo no voy a esa iglesia evangélica porque, hermanos, se gritan, se cogen y caen al suelo y hablan diferente, hermanos, son como locos. Esa gente y empiezan a criticar y cuidado, cuidado, que puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Hay muchísimos pecados terribles, incluso contra Dios y contra el Hijo de Dios, que son perdonados. Pero hay uno solo que no es perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo, ¿por qué tengo que enlazarme en una crítica cuando yo no sé realmente? Eso puede ser de Dios, como no puede ser de Dios. Pero ¿quién soy yo para calificar eso? Entonces, quedándome callado, salgo ganando. ¿Por qué tengo que levantarme y decir, es locura, que los hermanos así, que es, y empezar a criticar? Cuando puede ser el Espíritu Santo que está moviéndose. Le estoy negando el poder, estoy negando la presencia del Espíritu Santo. Mejor me quedo callado. Me quedo callado. ¿A razón de qué voy a criticar? ¿Qué gano? Nada, me quedo callado. Señor, si es de ti, bien. Si no es de ti, Señor, no permitas que esto ocurra. Si no viene de ti, listo, y se acabó. Los hijos de Dios, miren, no somos guiados por medio de impresiones. Los hijos de Dios no nos movemos por impulsos mentales que a veces hacen que éstas tomen decisiones en nuestra vida. ¿Quién es el que nos guía y dirige de manera objetiva, de manera intencional? El Espíritu Santo. Él es el que ilumina la mente de los hijos de Dios para que entiendan la palabra de Dios y nos capacita para obedecerla. Él nos da el entendimiento. Por eso que ante tanta gente que está en el camino, todos tenemos un solo entendimiento. ¿Por qué? Porque incluso hasta nos disciplina. Aunque no siempre se reconoce como un privilegio el hecho de que Dios nos discipline, nos sentimos maltratados en vez de decir gracias, Señor, porque a través de la disciplina me estás corrigiendo, me estás trayendo, digamos, el que mis caminos sean rectos. No, no resentimos con Dios cuando Él nos disciplina, cuando esto debería ser una bendición. Las Escrituras, de hecho, dicen, ¿no?, que ya nosotros hemos olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Y él dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Hebreos 12, 5, 6. Citando al libro de Proverbios en el capítulo 3, que también habla lo mismo, ¿no? Que dice, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Y mucha gente dice, no, Diosito no castiga. Diosito no castiga. Díganmelo a mí, que cuando he querido torcer mis pasos en el camino me ha caído y tengo testimonios. Por eso que yo camino así de puntitas en el camino del Señor. Y si por ahí no me apercibo del peligro y caigo, voy bien rapidito para ir a rodearme, pedirle perdón, ayunar para que Dios me perdone. Pero jamás me voy a levantar en rebelión contra Dios, que Él me ayude a que nunca esto ocurra en mi vida. Porque conozco la disciplina del Señor. Conozco. Y es terrible, terrible, terrible. Pero lo hace por amor. Y yo lo he entendido así. Y yo le digo, gracias, Señor. Gracias. La última vez creo le dije, Señor, gracias por esto, Señor. Porque soy tu hijo. Y solamente a tus hijos disciplinas, pero no me mates. O sea, así es mi temor a Dios. Por supuesto que Él no lo va a hacer, ¿no? Pero un día hablé así. Y estaba en medio de una prueba terrible. Dios nos trata como verdaderos hijos. ¿Y qué hijo hay a quien el padre no disciplina y corrige? Por eso es que a veces, cuando a mí vienen y me dicen, hermano, mi esposo se portó mal, y lo peor de todo que vino su mamá a defenderlo. Me hizo las peores cosas mi esposo y encima su mamá viene y lo defiende. Y yo digo, ¿cómo yo no estuve allí? Porque yo le hubiera dicho a esta señora sus verdades. Porque si tanto castigo merece el proceder de ese mal esposo, igual lo debe recibir la madre. Porque de tal hijo, tal madre. ¿Qué le enseñó? ¿Cómo lo educó a ese hombre para que sea después un maltratador de mujeres? O sea, si hubiera un castigo para el hijo, el mismo castigo debe llevar la madre por no haber educado bien a ese hijo. Y que después venga a apoyarlo, a defenderlo. Le diría eso y muchas cosas más. Pero Dios nos trata, como dije, como a verdaderos hijos. Ahora, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, no hay que corregirlos con ira, no hay que corregirlos buscando que hacerles daño. Incluso a nosotros nos duele más cuando corregimos a nuestros hijos que a ellos. Nos duele, pero es necesario para que después ellos sean buenas personas y no anden en caminos torcidos. Porque la disciplina forma parte de la educación formal de los hijos. Por eso hay que cultivar, ¿no? A que los padres se ocupen de disciplinar correctamente a sus hijos. Las Escrituras en Hebreos 12:7 dice que cuando Dios nos disciplina lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Si soportáis, dice, la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice Dios, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos, dice Hebreos 12, 7 al 10, para que participemos de su santidad. Ese es otro beneficio que recibimos cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor. La regeneración, amén, la justificación y también la santidad. Nos hace santos, borra todos nuestros pecados. Quedamos cero pecados, quedamos santificados. De ahí para adelante tenemos que buscar que llevar una vida como el Señor quiere que la llevemos. La disciplina del Señor nunca es el resultado del capricho, ni de la ira, ¿no? Ahora, nos instruye Dios a vivir, ahora que somos sus hijos, como familia. Las escrituras muchas veces a los cristianos se les llama hermanos y hermanas en Cristo. Por ejemplo, Romanos dice, ¿no? Pero no quiero hermanos, empieza, mira, diciendo, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Empieza diciendo, pero no quiero hermanos, Romanos 1:13, Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Miren, en el libro de 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Y sigue diciendo, 1 Corintios 6:8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis indiferencia. O sea, Dios nos trata a nosotros como la familia de Él. ¿Qué somos nosotros? Hermanos. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, 1 al 2 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuese tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Allí está encerrado que somos una familia en Cristo. Somos la familia de Dios. Y este concepto bíblico de la iglesia como la familia de Dios nos enseña que el trabajo de la iglesia es un trabajo de familia. Por lo tanto, los miembros de esta familia nunca deben competir unos con otros, ni ponerse trabas, no ponerse obstáculos en los servicios que estos tienen en su corazón para con el Señor y para con su iglesia. Que no hayan envidias, que por qué al hermano lo levantan como líder y a mí no. Que por qué a él, al hermano le dan parte en los servicios y a mí no. Sí, buscar pues que congraciarse con Dios, porque Dios es el que da gracia a los hermanos y participación y lugares digamos, de primeros lugares en las congregaciones. Dios honra a sus hijos. Entonces, ¿por qué a mí no me dan parte? Algo debo estar haciendo mal. Debo entonces buscar más de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Deberían alentarse unos a otros y darle gracias a Dios por el progreso o el éxito que tenga cualquier miembro de la familia de Dios. Hay tanto por hablar, Dios mío.
Nosotros como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre que está en el cielo en toda nuestra conducta, porque así lo dicen las Escrituras, ¿no? Imiten ustedes a Dios como a hijos amados que imitan a su Padre. Así dicen las Escrituras. Como obedientes también, como hijos obedientes, obedezcan a Dios, no vuelvan bajo ningún concepto a la vida que llevaban cuando no conocían nada mejor, sean santos en su manera de vivir porque los invitó, el que los invitó a ser hijos suyos es santo. Tanto por hablar. Y vamos terminando. Hoy los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, disfrutamos el privilegio de haber sido adoptados como hijos de Dios, como miembros de su familia. Si no lo has recibido, yo te invito a que recibas al Señor en tu vida, para que establezcas una relación de hijo a padre que tenemos todos con Dios, porque garantiza que Dios el Padre nos ama, nos comprende, suple nuestras necesidades, nos disciplina como hijos, nos instruye a vivir como familia de la fe y es un Padre que espera que lo imitemos en todo. Nada, hermanos, nada nos puede privar de este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Las bendiciones que tenemos como hijos de Dios están garantizadas. Y termino con esto. En la palabra de Dios, amén, hay decretos, hay leyes, hay estatutos, principios, hay mandatos, mandamientos, hay de todo que Dios ha dado. Estos son inapelables, son absolutos, no hay forma de rebatirlos, son las leyes de Dios. Y hay cerca de 7,000 promesas de bien de Dios para todos los que somos familia de Él. Las leyes que da el hombre, tú las puedes apelar. Te sentencian, apelas. Y si no te da resultado ahí, apelas. Y sigues apelando y te vas al tribunal y te vas a la Corte Interamericana y siempre estás apelando. Pero las leyes de Dios no, las leyes de Dios son absolutas. Dice que por su llaga somos sanos. Ya, ¿podemos decirle algo en contra de eso? Está establecido, es palabra de Dios. Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta. Así lo establece su palabra y yo le creo. Y en base a mi creencia, en base a mi fe, entonces yo doy la palabra, porque autoridad se nos ha sido dada para que nosotros en el nombre de Jesús, los que hemos creído, dicen las Escrituras, a los que creyeron en su nombre se les dio autoridad, derecho, facultad de ser llamados hijos de Dios. Y para que en el nombre de Jesús pongan manos y los enfermos sean sanos y los espíritus inmundos sean echados. Así que te invito a hacer esta pequeña oración, simple para ser considerado hijo, para ser considerado dentro de la familia de Dios. Repite conmigo, pero repite de corazón. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú ocupaste mi lugar en la cruz. Reconozco que tú cargaste con todos y cada uno de mis pecados y que has derramado tu sangre para que yo sea perdonado y sea salvo. Te pido, Señor Jesús, que me perdones de todos los pecados que he cometido. Quiero que con tu sangre me limpies de toda inmundicia. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Borra mis rebeliones, mis pecados y mis iniquidades. Y sobre todo, Señor, ayúdame a servirte, a obedecerte y a llevar una vida consagrada como tú quieres que la lleve. Enséñame tus caminos, revélame tus verdades y hazme
un hijo tuyo, Señor. En tus manos estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, ahorita eres hijo de Dios. Tu situación cambió. Y como hijo de Dios, heredero de las promesas, tienes derechos. Y es un día importante, anótalo. Anota hasta la hora, incluso el día, para que nunca se te olvide que este día fue el día más importante de tu vida.